Buenas noches. Ha sido la que pasó una buena semana para el oficialismo nacional, tal vez la mejor desde que asumió Cristina Fernández, en tanto y en cuanto han logrado aprobar dos proyectos muy importantes. Uno es el del presupuesto y el otro es el de la FJP. Decimos proyecto porque falta respecto a la FJP la media sanción del Senado. Curiosamente se dieron algunos realineamientos en la Cámara de Diputados que eran bastante impensados. Nosotros tuvimos el lunes aquí a Rubén Giustiniani y de acuerdo a las palabras del propio Giustiniani, que fue muy crítico respecto a la decisión de la Casa Rosada de estatizar los fondos jubilatorios, bueno, pensábamos que el socialismo iba a tener otra conducta en la Cámara Baja. Sin embargo, esto no sucedió. Se logró alinear a las fuerzas del propio Frente para la Victoria. Se logró también el concurso de partidos, de diputados, de monobloques que miran con cierto alineamiento el hecho de que las jubilaciones están en manos del Estado. Y bueno, lo que sigue es comprobar que efectivamente esos fondos no serán utilizados para otra cosa. Si en una ley se indica que los fondos no deberán ir a determinadas cuestiones, decimos, bueno, no aclaren que oscurece, porque va de suyo que debería ser así. Uno tiene todo el derecho a dudar de esto, porque evidentemente el gobierno estaba necesitando de caja después del fracaso de la resolución 125, la ha conseguido con este proyecto. Dicen que Kirchner está muy contento, lo leíamos ayer en algunas columnas políticas a través de todo lo que se dio, y el objetivo de máxima, de mínima, el único objetivo que debe existir de ahora en más, tanto para oficialistas como para opositores, es que no se cumplan los pronósticos que se están dando respecto a una posible recesión. Más cerquita, al lado nuestro, en Santa Fe, se ve que la crisis económica está haciendo impacto, con despidos, con suspensiones. Me parece que debería concentrarse ahora la actividad en este tipo de planteos. La economía vuelve a surgir como la gran cuestión. Cada vez falta menos para las elecciones. Estábamos escuchando hasta hace muy poco tiempo, no, el 2009 queda en otro planeta, falta una eternidad. No falta una eternidad, ya prácticamente el año legislativo, el año político, entre comillas, se va terminando, y el 2009 va a estar enmarcado por estas cuestiones. Ahora, quiero decir esto, la oposición es una vergüenza en la Argentina. Está desfolteada desde hace muchísimo tiempo, no se han puesto de acuerdo en cuestiones mínimas, le dejan el espacio libre al justicialismo, al kirchnerismo, y bueno, se ha podido ver en todos y cada uno de los proyectos de los cuales hablamos esta semana. Es tal el desconcierto, es tal la falta de peso específico que tiene la oposición, que claro, ven a la provincia de Buenos Aires como el gran baluarte para las legislativas, y hay algunos que están pensando en una lista común, en meter a todos en la misma bolsa, que vaya de Narváez, que vaya Jorge Macri, que vaya Margarita Stolbizer. Y de Narváez dijo, por ejemplo, el día sábado a la tardecita, Felipe Solá es un camaleón. En consecuencia, eso de lista única, uno le olfatea cierto vaho a la alianza. Veremos cómo progresa todo esto, pero tenemos un invitado muy especial que ha tenido una labor muy eficiente en todo lo que es la sanción de estas leyes, la aprobación de estos proyectos, que es Agustín Rossi, titular de la bancada del Frente para la Victoria. Con él vamos a dialogar después de la pausa. Agustín Rossi, bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Coincide con que fue la mejor semana desde que asumió Cristina, en tanto y en cuanto se han logrado dos leyes muy importantes, dos Bueno, en proyectos? el ámbito legislativo fue importante, digamos, ¿no? Por la magnitud del tema en el caso del sistema previsional. Si bien cuando se tomó la decisión de estatizar Aerolínea sacamos 169 votos, pero bueno, la magnitud tenía un mayor impacto, me parece que fue un impacto, a nosotros mismos nos sorprendió un poco, nosotros aspirábamos a tener un número de votos, pero no estar por arriba de los 160. Y obviamente que haber sancionado, tener ya el presupuesto sancionado la primera semana, entre primera y segunda semana de noviembre, es de alguna manera también un dato interesante, digamos, cuando inclusive en años anteriores no llegábamos a aprobar el presupuesto hasta las últimas semanas de diciembre, ¿no? ¿Qué cambió después de la resolución 125 como para alinear a la tropa, digamos? ¿Cómo fue el trabajo que se tuvo que dar usted para bueno, contener a los que estaban un poco díscolos? Porque hubo, me imagino, un trabajo de ingeniería, si se quiere, para convencer a los propios y buscar alianzas. El tema ¿no? es sustancialmente distinto, digamos, ¿no? Me parece que era un tema que involucraba a muchos, pero lo que aparecía como oposición al proyecto en general era el sector financiero y económico quizás más concentrado de la Argentina, digamos. La resolución 125 había un sector social y económico importante de la sociedad argentina, o sea que me parece, yo siempre dije que era un tema absolutamente distinto a lo de la 125, por más que algunos, y sobre todo de algunos medios de comunicación, se quería plantear como que si fuese una situación similar. Hacia adentro del bloque fue una decisión en general que casi no mereció debate, digamos, ¿no? Sobre el proyecto en general. Después, bueno, distintas miradas sobre cómo podemos mejorar los controles, cómo podemos dejar claro cuál va a ser el destino de los fondos, cómo se garantiza mejor la estabilidad de los trabajadores de las AFJP, que fueron en general hacia dónde se orientaron las modificaciones que se hicieron, y en general eso era una posición compartida por bloques, algunos bloques aliados a nosotros y otros bloques que son opositores, caso el bloque del sí, monobloques como el caso de Claudio Lozano, el Movimiento Popular Neuquino, algunos bloques que votaron divididos, el caso del Partido Renovador Salteño, una diputada votó en contra, otra diputada votó a favor, el bloque de la concertación, el bloque de consenso federal de Cobos votó a favor de la ley, y bueno, y el socialismo que tomó la decisión el día previo, el día anterior, que anunció que en términos generales, y que fue lo que hizo, votó en general a favor, y que en muchísimos artículos en disidencia. Eso fue conformando la mayoría que se terminó armando, digamos, ¿no? ¿Hubo negociaciones con el socialismo? No, para nada. ¿Y le sorprendió el voto? No, yo sabía que bueno, que inclusive el gobernador lo había dicho acá en la provincia, que él en términos generales estaba de acuerdo con la iniciativa. Entonces existía esa posibilidad, digamos, no había un rechazo, y después, bueno, los legisladores que hablaron por el socialismo expresaron la posición histórica que habían tenido los legisladores del socialismo, el partido como plataforma o como modelo, como objetivo a perseguir, el tener un sistema previsional único y dentro de la órbita del Estado. Así que la verdad que era una posibilidad. También, si hubiesen hecho prevalecer más su rol de partido opositor, también hubiese estado dentro de las posibilidades, digamos, pero hubo diálogo, sí, con los legisladores del oficialismo. Nosotros les alcanzamos las propuestas que íbamos a proponer, pero no hubo ninguna otra cosa, digamos. Después de lo que pasó con la 125, ¿es un alivio para usted que cada proyecto importante, digamos,
llegue a la Cámara y ahí se abra y se puedan introducir modificaciones y no que se tenga que tratar a libro cerrado? Bueno, por la 125 nosotros también le introdujimos muchas modificaciones. La verdad que todo el sistema de compensaciones, la compensación por flete, la compensación para el pequeño y mediano productor, la segmentación, fueron todas cosas que se introdujeron pero vino después en la Cámara de Diputados. Lo que pasa que bueno, que el escenario era un escenario de mucha confrontación y muy crispado por los 4 meses antes de que haya ingresado en diputados, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que yo en todos los temas, ya sea tanto en aerolíneas como en movilidad jubilatoria, como en este tema de unificar el sistema previsional, intentamos siempre que el proyecto tuviese el mayor nivel de consenso, digamos, con suerte diversa, ¿no? En aerolíneas tuvimos un nivel de consenso similar al que tuvimos ahora, con algunos con diferencias de algunos actores, en movilidad jubilatoria no tanto, y en el sistema previsional también un apoyo bastante contundente. Que también tiene que ver, yo lo decía en el recinto, nosotros cuando debatimos en las comisiones, ¿cómo se debate? Se deja un día para el debate entre los diputados. Los días previos vienen distintos actores, civiles, sociales, académicos, para expresar su opinión sobre el tema, digamos. Cada uno de los bloques propone a quién tiene que ser escuchado por la comisión. Siempre empieza el gobierno como oficialismo. Y bueno, vos fíjate que de todos los actores que vinieron a la Comisión Conjunta de Seguridad Social y de Presupuestos, salvo el titular de la Unión de FJP, nadie defendió el sistema de capitalización. Bueno, los dirigentes del movimiento obrero, todas las organizaciones de jubilados y pensionados, organizaciones sociales, el Consejo Federal de Previsión, que está integrado por todas las cajas de previsión del interior del país, la Asociación de Abogados Previsionalistas, que está representado por el doctor Jauregui, que por ejemplo había estado en contra de la movilidad jubilatoria, Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad, también en este sentido. O sea que en realidad la oposición o los quienes estaban en contra no pudieron traer ni un abogado, ni un académico, ni un economista que seriamente se sentase delante de todos los diputados y dijese: yo vengo a defender el sistema de capitalización, que la verdad es que además de todas las cosas que se dijeron, tiene una cosa que es letal, Mauricio. No hay nadie que pueda asegurar que quien aporta un sistema de capitalización cobre más como jubilación que el que aporta en el sistema de reparto. ¿Y esto será así? Porque hay muchas dudas de que estos pero esto es así, pero además tiene una explicación. Mientras los que se quedaron en el sistema de reparto aportaron estos 14 años el 11% de su sueldo, el que se fue al sistema de capitalización en el año 2001, Cavallo le redujo ese aporte del 11 al 5%. Después Duhalde en el 2002 se lo subió del 5 al 7%, o sea que aportaba 6 o 5% menos de lo que aportaba el sistema de reparto, pero además de ese 5 y 7% le descontaban la comisión, que era la comisión que cobraba la FJP, o sea que en algunos casos que no era una comisión, que era un porcentaje sobre el porcentaje de aporte, sino es un porcentaje sobre el ingreso bruto. Entonces, en realidad, en algunos casos la comisión llegó a ser casi del 50%. Entonces, el aporte, los trabajadores del sistema de capitalización hicieron un gran esfuerzo, que por esto, que por la baja rentabilidad del sistema, que por el cobro del costo de administración, que es un 30% con respecto al costo de administración de ANSES, que es el 3%, llegan a una situación en donde terminan cobrando menos que el mismo trabajador en un sistema de reparto. Y digo más, cuanto más alto es el sueldo, más es la diferencia a favor del trabajador del sistema de reparto. Esta es la base por la cual me parece que el proyecto generó un nivel de consenso. ¿Y por qué el 80% de los futuros jubilados, cuando se habilitó el tiempo para cambiar de sistema, permanecieron en las AFJ?
Ahí hay dos o tres reflexiones para hacer. Los que se cambiaron al sistema de reparto fueron los que estaban próximos a la edad de jubilarse. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron sobre todo los más jóvenes. Los más jóvenes, como decimos en el barrio, hicieron naturalmente la doble, digamos, ¿no? Porque vos estás capitalizando en un sistema de capitalización y cada 5 años sabés que tenés la opción de poder cambiarte, sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces, como más o menos lo mismo, me da lo mismo ahora que dentro de 10 años o dentro de 15 años. Esto fue lo que sucedió, digamos, ¿no? Y el otro elemento que también hay que tener en cuenta es que, como estaba planteado el tema de la opción, el no hacer nada significaba que te quedabas en la FJP. Entonces, eso también pesó de manera tal. Vos fíjate que en esa misma ley se puso que todos aquellos trabajadores que por primera vez ingresasen, tuviesen su primer trabajo, quedaban, salvo indicación en contrario, dentro del sistema de reparto, y el 93% se quedó dentro del reparto. Entonces, no me parece que sea un dato de contundencia como para analizar. Estamos dialogando con el diputado nacional Agustín Rossi, continuaremos haciéndolo tras la pausa. ¿Estuviste con el expresidente Kirchner después de las votaciones y con la presidenta? Estuve con la presidenta, sí, sí. ¿Hubo felicitaciones? Sí, no, sí, estaban, la verdad que Cristina me llamó inmediatamente después de la votación, y bueno, también el jefe de gabinete, el ministro Randazzo, bueno, la mayoría de los ministros. También me llamó Kirchner. La verdad que estábamos contentos, digamos, ¿no? con el resultado de la votación, con el debate, por cómo se había desarrollado el debate también en la opinión pública. Yo creo que en esto nosotros, hay que decirlo con claridad, aprendimos, digamos, ¿no? El gobierno no intentó, a pesar de que nos intentaron llevar a escenarios de confrontación, no confrontamos nunca. Tratamos de plantear siempre lo que creíamos del fondo de la cuestión, del fondo de la ley, lo que pensábamos, y no nos desviamos de esa cuestión, y eso me parece que hizo que todo el debate fuese mucho mejor planteado, mucho más ordenado, más prolijo, y que permitió el buen resultado de la votación, digamos, ¿no? Leí ayer en algunos diarios que se maneja en el gobierno la posibilidad de impulsar una ley antidespidos ante esta situación gravísima que se vive en el país. ¿Esto te ha llegado? No tengo ninguna información de eso. La verdad que no tengo, y tampoco lo escuché en ningún lado. Decían que Massa era un poco el que venía fogoneando. No, la verdad que no lo escuché. Uno ve las encuestas y está Cristina, bueno, en el fondo de la tabla, no remonta. ¿Tenés esa percepción? Si es así, ¿a qué se lo atribuís? ¿Y cómo ves el rol de la oposición? Porque yo fui muy crítico el domingo en mi columna en el diario, lo fui en la editorial, donde no se ve, digamos, una voluntad, no digo común de unirse, de acercarse, sino veo por allí hasta desconocimiento de los temas que se tratan, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hemos tenido un año que por diferentes circunstancias ha sido muy dinámico, y con decisiones que tuvieron mucho impacto en la opinión pública, digamos, ¿no? Bueno, el conflicto con el sector agropecuario, del cual es innegable que nosotros salimos con un desgaste en ese conflicto, ha sido un conflicto que ha generado de mucha movilidad, de mucho impacto, de mucho posicionamiento, rápido y automático quizás, de determinados sectores sociales, digamos, ¿no? Y inmediatamente, cuando aparecía que empezábamos a dar vuelta a la página de ese escenario, entramos en el escenario de esta crisis internacional, que también presenta un dinamismo muy fuerte. Así que a nosotros, la verdad que el grado de estatismo de determinadas encuestas no nos preocupa demasiado, digamos, ¿no? La sensación que sí tenemos es que después de lo que fue la resolución 125, el gobierno ha venido recuperando iniciativa política. Las iniciativas que ha planteado en general han tenido niveles de consenso importantes en la sociedad.
que eso le ha ido permitiendo recuperar un rol de centralidad que en algún momento se había visto enturbiado, digamos, que al mismo tiempo el gobierno logra poner en verdadera magnitud la fortaleza económica de la economía en el caso de la crisis, digamos, ¿no? Cuando uno analiza los impactos de la crisis en Argentina, siempre hay que tratar de hacer el ejercicio de cómo está en el resto de los países y cómo ha impactado en todo el resto de los países, y la verdad que la Argentina ha demostrado tener un nivel de fortaleza o de menor vulnerabilidad que el resto de los países, así que la verdad que nosotros en este sentido creemos que es un escenario en principio de mucha volatilidad todavía, por lo que acabé de decir, que el año fue un año de muy volátil en este sentido, y que hay que ver para tener una apreciación definitiva cuando se entre ya definitivamente en la campaña electoral qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Y cómo va orientándose el voto de la sociedad. Yo creo que vamos a llegar a la campaña electoral con un gobierno nacional que va a poder mostrar cosas. Sí, bueno, nosotros ante estas circunstancias hicimos tal cosa, ante esto hicimos tal otra, ante esto hicimos tal cosa, sostuvimos la economía de esta manera, el fortalecimiento de esta otra, no bajó el nivel de inversión de la obra pública. Bueno, me parece que todas estas cosas, y eso se verá en el momento de que llegue el momento de la elección, digamos, ¿no? Me parece que hoy es apresurado, digamos. ¿Vas a ser candidato a diputado? ¿Vas a ir por la reelección? Esa es la primera pregunta. Y sí, la otra, ¿existe la posibilidad de que vos seas candidato a diputado y Reutemann candidato a senador? Nosotros vamos a tratar de ver de la posibilidad de la reelección. La verdad que yo he charlado con todos los dirigentes de nuestro sector, he charlado también a nivel nacional, digamos, y es una hipótesis que tiene viabilidad y que tiene fortaleza, digamos. ¿Qué es lo que pasará si es con Reutemann, si es en el marco de un acuerdo, si es en el marco de una elección interna que define el Partido Justicialista? Bueno, se verá el año que viene, digamos. Sí creo que ya el Partido Justicialista va a tener que empezar a tener algún tipo de decisiones que tengan que ver con el proceso electoral del año que viene, digamos. Sería muy bueno que tengamos fijada cuál va a ser la fecha de la elección interna, en donde se tendrá que definir esto, y previamente hay que definir claramente cuál va a ser la política de alianza del PJ en Santa Fe. Digamos, eso lo tiene que definir un congreso partidario. Obviamente que nosotros vamos a defender que el PJ siga constituyendo un marco de alianza, que vuelva a reconstituir el Frente para la Victoria, y me parece que esos son los dos escenarios macros que todos los actores políticos del justicialismo y de nuestros aliados necesitan para tener claridad de cómo va a ser el escenario del año que viene. Digamos, lo otro ya le corresponde al gobernador de la provincia, que es cuándo se van a convocar a las elecciones, si las elecciones se van a unificar con las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales están fijadas por ley, que van a ser el 18 de octubre del año que viene, así que, y en función de eso entran a correr los cronogramas para la elección primaria, por el sistema de primaria abierta que nosotros tenemos para los cargos municipales. ¿Puede haber alguna división en el peronismo santafesino? Es decir, que vos vayas como Frente para la Victoria y que el reutemismo aparezca, no sé, como Partido Justicialista o otro. Nosotros creemos que todos vamos a estar coincidiendo con el Frente para la Victoria. La verdad que no veo un escenario de que alguien desde dentro del Partido Justicialista quiera diferenciarse de la estrategia nacional, digamos, ¿no? Me parece que sería claramente un error, digamos. Y vuelvo a decir, esto lo tiene que fijar un congreso partidario, esta decisión, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que defender, digamos, ¿no? Me parece que es una elección importante, es una elección a mitad de ciclo, ya sea tanto para la presidenta como también para el gobierno, para el gobierno provincial. Nosotros tenemos una estrategia que ha venido sucediendo desde el 2003 hasta la fecha, que es constituir alianzas y esas alianzas trabajarlas con un denominador común, que es el Frente para la Victoria. El Partido Justicialista a nivel nacional va a tener una alianza que va a ser el Frente para la Victoria con
con otros partidos. Me parece que nosotros tenemos que repetir esa estrategia aquí en la provincia de Santa Fe. Como dirigente también, obviamente, de la provincia de Santa Fe, ¿cómo evaluás, se va a cumplir un año de la asunción, la gestión de Hermes Wiener en la provincia? Yo creo que es una gestión que, lo dije en varias oportunidades, digamos, ¿no? Que el nivel de expectativa que despertó la figura de Wiener, que se despertó en el proceso electoral previo a las elecciones que le dio el triunfo en septiembre del año pasado, ese nivel de expectativa no ha sido cubierto, digamos, ¿no? La gente, la sociedad santafesina, estoy convencido que esperaba más de este gobierno, y me parece que el gobierno aparece no solucionando los problemas que eran preexistentes, sobre todo algunos de los problemas básicos, como la cuestión de la seguridad, y no aparece con ninguna otra iniciativa que uno le permita despertar algún tipo de expectativa, con algunas cosas no resueltas que habían estado prometidas en la campaña electoral, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Energía, y me parece que ese es el escenario, digamos, ¿no? Un escenario que además, bueno, el gobierno provincial ha demostrado bastante poca eficacia al momento de establecer un diálogo maduro y serio con la principal fuerza de la oposición. La verdad que hay cosas que uno no termina de entender. Se convoca un diálogo, van el presidente, el vicepresidente del Partido Justicialista, y en la primera acción legislativa es desplazarle legisladores de la Comisión de Control del Tribunal de Cuentas. La verdad que es bastante difícil de entender en ese sentido, pero lo cierto es que siempre hay una acción primaria que el diálogo lo tiene que garantizar, y el nivel de convivencia lo tiene que garantizar el oficialismo, y me parece que ha estado lejos en este sentido, digamos, ¿no? La verdad que me parece que hoy el gobierno tiene más en el debe que en el haber. Agustín, muchas gracias por haber estado en el programa. No, gracias a vos. Hacemos el corte, estará con nosotros Pablo Habkim, recientemente designado presidente del ARI en Santa Fe, quien nos va a trazar también una mirada ni peronista ni socialista de lo que está pasando en la legislatura y que hablábamos recién con Agustín Rossi. Volvemos. Con nosotros está Pablo Habkim. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por el cargo de presidente del partido a nivel provincial, del ARI. Así es, muchas gracias. Primer pregunta, ¿cómo observás lo que está pasando en la Cámara, no en la Cámara, lo que está pasando en la legislatura santafesina con algo que uno entendía que iba a ser de esta manera desde el mismo momento en que se conocieron los resultados? Mayoría casi absoluta, no saquemos el casi, del peronismo en el Senado, mayoría del Frente Progresista en diputados. Uno decía, bueno, van a consensuar, va a haber alguien que articule las posiciones, y sin embargo, bueno, han pasado hechos escandalosos, ¿no? Sí, yo creo que, porque también hay mucho de los microclimas de las cámaras que después es muy difícil transmitirle a la gente, ¿no? Me parece que hay una necesidad del lado nuestro, del Frente Progresista, de recobrar volumen político más fuerte. Creo que sin duda vamos a tener que tener una actitud más firme en relación a la relación entre las dos cámaras, pero también, digamos, de mayor iniciativa política, no tengo duda de eso, y me parece que parte de lo del otro día tuvo que ver con esa decisión. Y por otro lado, es evidente que, o sea, acá el debate de la ley 125 del conflicto del campo reacomodó tanto las cosas, donde un partido justicialista que uno lo veía en la provincia dividido en 4 o 5 bloques, se vuelve a realinear, pero quizás realinear una posición distante del propio gobierno nacional al que pertenece, ¿no? Entonces, eso hace que haya una discusión también donde a veces es preferible o es mejor para el justicialismo tapar sus discusiones internas pateando la pelota hacia afuera, ¿no? Y es evidente que así se está realizando. Yo creo que vamos a poner una agenda de temas, es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que es muy importante que nosotros restablezcamos una agenda muy fuerte en algunos temas de reforma profunda de la provincia de Santa Fe,
y digamos, tengamos una actitud políticamente agresiva en esos temas como Frente Progresista, ¿no? Cuando vos decís que falta volumen político, concretamente, ¿a qué te referís? A mí me parece que uno tenía una agenda prevista que luego evidentemente es un año en el que el país ha cambiado mucho, ha tenido discusiones muy profundas y eso ha alterado, ¿no? Ha alterado no solo el debate político, ha alterado la economía del país y por supuesto también de Santa Fe, yo diría particularmente de provincias como Santa Fe. Entonces me parece que es un momento de decir, bueno, miren, frente a esta nueva situación, con esto vamos a insistir a fondo y yo creo que hay problemas de atraso institucional profundo que vamos a tener que insistir y machacar y poder explicarle a la gente porque es necesario reformar algunas cuestiones de fondo, no solo en relación a lo constitucional, sino también en relación al funcionamiento del Poder Judicial, que está muy ligado al problema de la seguridad, porque se habla de la seguridad sin decir lo que en esta provincia pasó, que es un atraso en materia de justicia, un sistema penal y de justicia penal vergonzoso, es decir, toda una serie de cuestiones que en Santa Fe no se hicieron y que hoy estamos pagando, y yo creo que vamos a tener que fuertemente insistir sobre esta agenda, ¿no? Que además va a tener que incluir también, y lo estamos viendo, la recomposición de las capacidades del Estado frente a la crisis económica, ¿no? Y lo vemos con el tema de los despidos. Si el Estado no tiene posibilidad de intervenir a través de su Ministerio de Trabajo en la regulación de los conflictos, bueno, la semana pasada hubiéramos tenido 500 despidos en una empresa automotriz y estamos todavía en esa discusión. Entonces, eso también tiene que ver con lo que se deterioró en Santa Fe en todos estos años, ¿no? O'Donnell, que es un politólogo muy respetado y argentino, habla mucho de este tema, ¿no? De cómo reconstruimos esas capacidades estatales. Y bueno, en Santa Fe estamos en una situación muy débil. Uno podrá a veces criticar a Carrió por determinadas declaraciones, pero hay algo que es indudable, es su coherencia a la hora de plantarse, y me parece esto quedó reflejado en el voto respecto a las AFJP. Me parece que fue la única que capitalizó políticamente la opinión de los que estaban en contra. Creo también que la oposición falló, a diferencia de la 125, no hubo manera de canalizar el descontento. Y la pregunta es, ¿te sorprendió la posición del socialismo? A mí me parece que quizás hubiera sido mejor tener una posición donde lo que realmente estaban, digamos, tiene que ver con qué estaba en debate. Nosotros creemos que no estaba en debate si íbamos a un sistema estatal o si íbamos o sosteníamos el sistema que el propio justicialismo había impuesto en la Argentina en el 94, privatizando el sistema jubilatorio. Lo que acá estaba en debate era una maniobra improvisada, hecha, digamos, a los apurones, a tal punto que cuando se discutió la movilidad jubilatoria nadie anticipó que íbamos a tomar una medida así, que hubiera sido lógico en todo caso discutir movilidad jubilatoria con vuelta al sistema de reparto. No se hizo porque no estaba la decisión, con 2 o 3 funcionarios como el jefe de gabinete o el titular de ANSES, hiperactivos en una posición, digamos, conversa en relación a lo que sostuvieron toda su vida en sus ideas. Bienvenido sea, digamos, que hoy se descubra que estuvo mal hecho el sistema de privatización de las jubilaciones, pero hay un peligro muy profundo, a mi entender, y tiene que ver también con los 25 años de la democracia. No puede ser que con una mayoría circunstancial, por más que pueda ser sido holgada en general, porque en particular hubo artículos que se aprobaron con una mayoría muy estricta, precisamente en cómo se iban a controlar los fondos, un país puede andar a los barquinazos de esa manera, y un mismo partido pueda, en una mayoría, usando una mayoría, un día privatizar el sistema jubilatorio y otro día decir que lo estatiza, aunque a nosotros, sinceramente, nos parece que esto no es así. Esto es como lo de aerolíneas, ¿no? Nosotros perdemos cuando privatizamos y perdemos también cuando estatizamos. Entonces me parece que, a nuestro entender, no había duda de que no había que entrar en ese debate. Bueno, quizás la postura del socialismo estuvo más inclinada en decir, bueno, si estamos a favor del sistema de reparto estatal, ¿por qué no lo sostenemos? Pero cuando uno ve la votación en particular, ve que se pusieron en una gran mayoría de los artículos y en eso coincidimos. Bueno, creo que forma parte de la tarea que la oposición política tiene que construir, ¿no? Y que también se mencionaba, es decir, bueno, va a haber que trabajar en la construcción de una oposición en la Argentina y darle coherencia y darle sobre todo mucho peso a un acuerdo parlamentario en relación a las mayorías del año que viene. Y también es insólito, por ejemplo, que los diputados que hasta hace muy poco ingresaron a la Cámara por los votos que sacó Elisa Carrió o la coalición cívica, se hayan ido del partido, me refiero al sí, a Macaluce, y haya sido uno de los principales voceros para impulsar el voto a favor del gobierno, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros, creo que lo hemos charlado incluso acá mismo, en esos sectores hay más preocupación por diferenciarse de Carrió que por mantener sus posiciones políticas, ¿no? Nosotros decimos, hacen oposición de la oposición, y haciendo oposición de la oposición es muy difícil no ser muy cercano al oficialismo. Y la verdad es que genera dolor porque, bueno, evidentemente la gente no los votó para cumplir ese rol, ¿no? La gente cuando vota a la oposición quiere una oposición, forma parte de la inmadurez que nosotros tenemos, pero yo creo que el tiempo y el momento de afrontar elecciones, digamos, sin la figura de Carrió y teniendo que de algún modo ganar su legitimidad solos, va a ser muy contundente. No nos preocupa tanto eso, nos preocupa más bien cómo hacemos nosotros para conformar una oposición fuerte en Argentina, que genere una situación de alternancia, que evite estas mayorías circunstanciales haciendo cualquier cosa cada tanto en un sentido o en el otro, y que permita darle más credibilidad al funcionamiento del sistema político en el país. Mañana se va a producir un hecho que creo es histórico, ¿no? Elisa Carrió va al Comité Nacional, se va a reunir allí con bueno, la conducción del partido, y obviamente uno cree que nace un frente, una alianza para las elecciones del 2009. Para nosotros es muy importante la posibilidad de avanzar un acuerdo con el radicalismo. Es un partido, bueno, nosotros, gran parte de nosotros hemos militado muchos años y nunca hemos perdido el respeto, por supuesto, por las ideas radicales y tampoco por gran parte de la dirigencia del radicalismo, ¿no? Que cumplió un rol muy importante y lo cumple hoy. Y entendemos que pensar hoy en una construcción de una oposición implica también darle coherencia en su posición política, pero también ampliar la base. A veces se le objeta mucho a Carrió cierta actitud intolerante o demasiado dura frente al gobierno, pero también frente a los otros sectores opositores, y yo creo que el paso de mañana de ir de visitante, como uno diría en la jerga futbolística, a reunirse con el Comité Nacional del Radicalismo, a plantear un diálogo institucional, porque van a estar las autoridades de nuestro partido y de los otros partidos de la coalición, y tratar de conformar un acuerdo para las elecciones legislativas que yo creo que la sociedad reclama, ¿no? Si uno ve, uno leía muchos artículos que dicen, bueno, al final el gobierno está mal, pero nadie lo capitaliza. Claro. Bueno, eso es una tarea de construcción política que nos toca a nosotros y que la asumimos. A lo mejor no con el apuro, con la amplitud que desde algunas opiniones se nos plantean, ¿no? Nosotros siempre decimos, miren si hubiéramos hecho un acuerdo con la Baña antes de la elección presidencial, donde estaría hoy la oposición en la Argentina. Pero sí, por supuesto, con el radicalismo, con el socialismo, con sectores en los que hemos coincidido y vamos a coincidir seguro en la elección del año que viene. Justiniani fue a Mina Clavero cuando deliberaba el radicalismo y planteó la necesidad de hacer un acuerdo en todo el país. Ahora Lilita va al Comité Nacional. El socialismo forma parte también de este acuerdo, imagino. Sí, por supuesto. Nosotros pensamos en una coincidencia que de la coalición que construimos para la última elección presidencial puede incorporar al radicalismo. Es decir, estamos pensando que sectores que de algún modo, a nuestro entender, entraron en la trampa de la Baña puedan participar de una experiencia de ampliación de la alternativa opositora para la próxima elección. Y obviamente nosotros en esta elección presidencial fuimos con el socialismo y creo que así va a ser, insisto, más allá de que es una elección que tiene sus particularidades porque se vota por distrito, cada distrito seguramente tendrá su propia peculiaridad, está la fuerza de juez en Córdoba, hay fuerzas provinciales importantes en otros distritos, pero a nuestro entender hay que tener una línea nacional de coherencia en relación al marco de alianzas y en relación a una definición fuertemente opositora. Nosotros en esto, aún muchas veces en soledad o en debilidad, creemos que hay que tener una posición muy contundente de oposición a las políticas del gobierno nacional. Y lo hacemos sinceramente convencidos de que estamos en un proceso de fuerte deterioro institucional. No es casual que mientras se vota el pase de los fondos de los jubilados al Estado, se le limite al fiscal anticorrupción sus facultades para denunciar ante la justicia, precisamente porque había denunciado al titular del ANSES por el manejo de los fondos que el año pasado ya le habíamos pasado. Entonces fíjense que a veces pasa, ¿no?, esto en la Argentina y no se presta atención. El fiscal anticorrupción denuncia al titular del ANSES por el desvío de fondos de los jubilados para otros fines, el mismo día en que le pasamos a ese titular del ANSES todos los fondos que estaban en el sistema privado. ¿Y cuál es la respuesta? Decirle al fiscal anticorrupción, no, usted no lo puede denunciar. Entonces, a veces se dice que uno tiene visiones apocalípticas, digamos, pero escúcheme, no hay que ser demasiado agudo para entender que esto no es nada apocalíptico. Esto pasó, hubo una instrucción concreta del procurador y pasa el mismo día, y yo creo que a propósito, en que se le otorga una enorme cantidad de fondos mayor al titular del ANSES, que, bueno,
sabemos cómo se utiliza eso cuando se aplica a la obra pública en el país, ¿no? Como presidente del ARI, ¿cuál es la medida, la idea, la decisión que querés tomar? Mire, yo creo que nosotros tenemos, Mauricio, una gran deuda después de lo que fue el conflicto del campo. Y es que estamos en una provincia en la que montones de personas que antes miraban de lejos la actividad política hoy tienen intenciones de participar. Y cuando uno recorre, sobre todo recorre el interior y los pueblos más chicos de Santa Fe, ve cómo se han rearmado grupos, bueno, filiales de las entidades agropecuarias, pero también muchos grupos de gente y mucha de esta gente joven que está queriendo involucrarse y demandando involucrarse en la actividad política. Y nosotros entendemos que ese es nuestro rol central. Estamos participando de una experiencia de frente a nivel provincial, pero sobre todo de construcción a nivel nacional de una oposición, y la Argentina, la política no cambia si no incorporamos cada vez más actores en la vida política. Y si uno me pregunta a mí cuál es nuestra tarea, bueno, logramos constituir el partido en más de 60 distritos y ojalá podamos duplicar eso o más y aportar una fuerza política, un partido político, tanto que se habla de la necesidad de los partidos políticos, con el mayor desarrollo territorial posible, pero sobre todo abierto, ¿no? Que permita que esa gente que hoy quiere participar en la política lo pueda hacer. Pablo Hapkin, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchísimas gracias. Hacemos el último corte, unas pequeñas conclusiones y despedimos en profundidad. Para el final, algunas informaciones. Felipe Solá está a punto de abandonar el bloque kirchnerista. Lo que sí hubo precisas indicaciones del expresidente Néstor Kirchner hacia Agustín Rossi para que no se lo eche. Dice, lo último que quiero, dijo Kirchner, es que aparezca como payador perseguido. Dice, y de Felipe me acuerdo siempre, dijo Kirchner, porque me regaló un perrito, una perrita en realidad, que se llama Cristina. Dice, y me mata de a uno los flamencos que están en la Casa de Olivos, en la residencia de Olivos, en la Quinta de Olivos. Un dato anecdótico. La crisis política que se vive en la provincia de Santa Fe, bueno, el socialismo la quiere solucionar, modificar un poco la composición de la Comisión del Tribunal de Cuentas, va a ser una semana esta de negociación, pero cuidado, el socialismo tiene que entender que deberá articular, y esto lo decimos todos los lunes, deberá articular posiciones, deberá tener negociadores, porque el panorama aparece como complejo, mayoría peronista en senadores, mayoría del Frente Progresista en diputados, cada norma, cada ley se debe consensuar, y si no, va a pasar lo que pasó días atrás, un escandalete con declaraciones altisonantes, el peronismo que se retiró de la legislatura, y me parece que en un marco de fortísima crisis como la que se vive en Santa Fe, las energías deberían estar ocupadas en esto y no en cómo se compone una u otra comisión. Pero fue el programa, nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias.